Bienvenidos al programa de Rey de los Reyes. Aquí estamos en el estado de Pennsylvania, pero de Allentown. Y el título de hoy se llama El miedo nos produce dudas. En el libro de Mateo, capítulo 14, versículos 22 hasta 24, cuenta enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, a ir delante de él a la otra ribería, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Jesús tenía la capacidad de discernir los elementos de la naturaleza y envió a sus discípulos en una barca donde sabía que pasarían cierta aflicción. Mateo capítulo 14, los versículos 25 y 26 continúan con la historia. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. El miedo es la primera reacción que tenemos ante la advertencia. Nos da temor el futuro, y el miedo nos produce dudas, nos hace llegar a falsas conclusiones y tomar malas decisiones. Ellos veían un fantasma que realmente era Jesús. Las circunstancias adversas nos hacen mencionar los problemas. Cuando Jesús vio su angustia, los tranquilizó. Y inmediatamente Pedro reconoció la voz, la palabra nuestra. Tres elementos: ánimo, identificación y dar apoyo, para que el temor desaparezca. Esos tres elementos son nos ayudan a redimir nuestras fuerzas cuando los perdemos por el miedo. Existen dos tipos de agotamiento: el físico y el espiritual. En el caso de los discípulos, efectivamente sentían angustia por la tormenta, pero lo que más le afectó fue la falsa posibilidad de encontrarse con un fantasma. Se angustiaron por algo que no era real. Fue un agotamiento espiritual. Para empezar a restaurarnos, lo primero es cobrar ánimo y esperanza, buscar la fe, de ver las cosas malas como buenas. El segundo paso es voltear a ver a la persona correcta. Cuando él dijo: soy yo, Pedro inmediatamente situó su mirada en Jesús, y las advertencias pasaron a un lado secundario. El miedo comienza a desaparecerse cuando se fija un objeto que recobra el ánimo. El verso 28 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Eso se llama ser un buen oportunista. Pedro intentó hacer un trato con el Señor. Negoció para que la demostrara lo que necesitaba suceder. Lo mismo ahora, cuando en miedo de una tribulación buscamos negociar con Dios. Es porque nuestros anhelos empiezan a recobrar fuerza, por ridículo que parezca. Pero vio la posibilidad de caminar en el agua porque tenía el ejemplo de Jesús. Y en el verso 30 cuenta sobre Pedro. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. El miedo se manifestó dos veces. La primera antes de intentarlo,
y la segunda cuando ya tenía los pies sobre el agua. Al iniciar una empresa, puedes sentir miedo antes de hacerlo y también cuando das el primer paso y tomas decisiones basándote en las circunstancias inmediatas. El versículo 31 explica lo que hizo Jesús. Al momento Jesús extendió la mano, hazlo de él, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro se agotó, tenía toda la fuerza para empezar, pero no tuvo la fuerza para terminar. Necesito un empujoncito adicional y pidió ayuda cuando sintió que se hundía. Si ahora sientes angustia por alguna circunstancia y tienes el agua a los tobillos, no esperes para pedir ayuda. Si Pedro espera a que el agua le llegue a la boca, no hubiera podido gritar. Deja de lado tu orgullo y dile al Señor: hoy te necesito más que nunca. Di el paso de la fe. Me indicaste, estoy caminando sobre el agua. Empecé esta empresa, pero ahora que estoy en mi miedo, siento que el agua me llega al cuello. Renovar nuestras fuerzas es un proceso. Vimos en la palabra que debemos buscar a Dios, que es el Redentor. Es decir, que hace de nuevo y compra lo que se había perdido. Cuando Jesús ofrece redimidos, nos está comprando con su sangre y también nos ofrece comprar de nuevo aquellas cosas que perdimos. En la palabra dice que debemos entender y tener misericordia para con Jesucristo, porque Él murió para que nuestro ánimo no descayera y no desfallezcamos. Retornar al primer ánimo es algo que podemos lograr solo con la ayuda de Dios. Jesús no tuvo una actitud tutelar con Pedro, no lo tomó en sus brazos y lo consintió. Tampoco fue un líder agresivo que lo agarró del pelo y con una patada lo metió de nuevo a la barca. Su actitud fue tomarlo de la mano y dejarlo caminar por sus propios medios de nuevo hasta la barca. Dios nos deja saborear el éxito cuando nos lo da. La gloria y honra son para Él, pero la santificación es nuestra. Bendice el fruto del trabajo de tus manos. Dios multiplicará nuestras fuerzas siempre y cuando le busquemos. Todos necesitamos renovar nuestras fuerzas, como si llenaremos el tanque de gasolina. Tener el Señor en nuestro corazón es una fuente de poder, autoridad y rendición de nuestras fuerzas. En Isaías capítulo 40, versículo 27, de la versión de la Biblia al día, leemos: oh Jacob, oh Israel, ¿cómo puede decir que el Señor no ve sus tribulaciones y no produce con justicia? Dios está pidiéndote incluso de nuestras tribulaciones y advertencias. Jesús ve a Pedro y sabía que era un hombre hundiéndose por falta de fe, pero también veía los elementos que influían, el viento y la marea que no cesaban. Dios nos revela que tiene empatía con nosotros, nos comprende y ayuda a superar todo. Jamás se fatigó o desmaya. Isaías pone el ejemplo de un Dios todopoderoso que creó hasta los confines de la tierra y que está atento a todo. En el versículo 29 asegura: Él da fuerzas al cansado y extenuado
y vigor al débil. El Señor puede darte nuevos ánimos. Jesucristo es el rendedor de nuestras fuerzas. La palabra dice que hasta los mancebos quedan sin alimentos y los hombres jóvenes se dan por vencidos, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. También dice que ascenderán con alas como de águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Las alas del águila sostienen de tal manera que vuelve y no se cansa. Las aves y los aviones vuelan por el principio de sustentación que se logra por la resistencia al aire. Si esto no hiciera resistencia, no había fricción contra las alas y no podrían volar. Es decir, que las situaciones adversas te permiten volar. Tomo este principio de sustentación para mejorar tu vida. Todas las cosas adversas serían utilizadas para levantar a un mejor nivel. Señor, esta palabra y le dije, Señor, tú me dices que las cosas adversas funcionarían a mi favor. Te pido un par de buenas alas para extender. Las alas dobladas no nos sustentan. Isaías dice que somos como las águilas que usan la resistencia para el bien. Entonces Dios me permitió culminar la negociación y también lograr que el banco fuera cliente de mi empresa. De lo que parecía malo logré obtener bendición. Todo depende del ánimo con que vemos a cosas. Hay que entrar con las alas extendidas, como las águilas, que además tienen un ojo muy eficiente. Las cámaras con Steady se eliminan la vibración. Están basadas en los ojos de las águilas, que ven una presa y pueden seguirla, aunque cambien de altura y velocidad. Esa capacidad de visión es la que pensó que Isaías quería enseñarnos. Si nosotros tenemos la mirada estable y puesta en el Señor, no nos hundiríamos. Las circunstancias, el aire y las olas no se interpondrán, porque estaremos enfocados, y aunque la turbulencia sea fuerte, mantendremos la vista fija en el Señor. Extiende tus brazos, agaja vuelo. Olvida la actitud de brazos caídos y expresión lastimera. En el libro de Salmos, capítulo 22, versículo 10, asegura: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Tenemos el ejemplo de dos animales con una capacidad extraordinaria. El búfalo saca fuerzas cuando se sienta acorralado. Su mayor energía se despliega cuando está en problemas. Es el enemigo número uno de los leones y el único que puede darle pelea porque tiene mucha fuerza. Si no encuentra comida, puede correr kilómetros nadando, aunque es un animal de 1500 libras con pezuñas y sin aletas. Pero cuando tiene hambre no mide riesgo para encontrar alimento. Pelea y busca. Es capaz de cargar casi el doble de su peso. En Asia se le conoce como el tractor del Oriente porque puede gajar grandes cantidades de peso y es difícil que pare. Estas características me llamó la atención porque no son como los burros, que empecinados nadie los hace caminar. Por el contrario, al búfalo no le gusta
detenerse. Por eso le ponen un yugo que lo obliga a parar. Tomemos este ejemplo para que tu energía venga como consecuencia de seguir trabajando. Si quieres renovar tus fuerzas, emociones no pares. Es diferente a renovar las fuerzas físicas que requieren descanso. Imagina que Pedro hubiera decidido detenerse y no pedir ayuda. Seguramente se hunde, pero Jesús dice, venid a mí todo lo que están cansados, debemos ir donde Él está. Dios puede renovar las fuerzas de nuestras almas y decirnos que extendemos las alas porque Él nos levantará. No se vale renunciar y dejar la tarea sin concluir. Y en el Salmo 46, 1 asegura, Dios es nuestro amparo y fuerza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Jesús nunca dijo a Pedro, traga agua. No tuvo que resucitarlo. Solo tomó su mano y le auxilió. Nosotros tenemos un superhéroe, un Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, que todo lo tiene y todo lo puede. Él quiere regalarte el don de trabajar, ser exitoso y poder disfrutar del fruto de tu esfuerzo. Isaías 41, versículo 10. Continúa prometiendo, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si el Señor lo dijo, es seguro que lo hará. Todo inicia aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Si no tienes en quién confiar, si sientes solo y desamparado, es porque no conoces al Dios Todopoderoso, al que puede acompañarte y ayudarte en medio de la adversidad. Él tiene poder y la autoridad para sostener cualquier cosa por adversa que sea. Hagamos una confesión de fe y dile como Isaías, no temeré, recuerda tus temores y descházalo, enfrenta el miedo y dile en la cara que no te asusta porque Jesús está contigo cuando afrontas el temor y te abandones en sus brazos. Él te sostendrá y dice, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y siempre te ayudaré. Nunca hemos vivido en un momento como este. Esto no tiene precedentes. Sin embargo, la Biblia nos dice que los tiempos han sido extraños. Antes abre tu Biblia y lee sobre pestes, miedos, tiempos oscuros. La Biblia está escrita para tiempos como este. Creo que es un momento en el que necesitamos alimentar nuestra fe continua. Si alimentas nuestra fe, tus miedos morirán de hambre. Si alimenta tus miedos, tu fe morirá de hambre. Nuestra tendencia es alimentar nuestros miedos. Tenemos que hacer cosas intencionales para alimentar nuestra fe. Elegir la fe sobre el miedo de la violencia, de titulares negativos. Comienza con la gestión del pensamiento. Cuando encendido las noticias esta noche, escucharé a alguien decir que las cosas están empeorando. Si no me protejo, dejaré que eso genere una sensación de ansiedad que llene mi corazón y luego lo transmitiré al mundo. Creemos que solo porque tenemos un pensamiento, tenemos que pensarlo. Nosotros no nos tenemos que recibirlo. Hay muchas mentiras por ahí y falsedades distribuidas en este momento en forma de exageración como nunca. Superemos esto y otras
exageraciones. Necesitamos protegernos de estas cosas porque pueden absorbernos. En el 2 de Corintios, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a tomar cautivo todo pensamiento para ser obediente a Cristo. Esto significa que escuchamos ese pensamiento y luego rezamos. Sé que parece que las cosas están empeorando, pero Señor, tú tienes el control y no me voy a rendir ante eso. Te doy mi miedo, dijo, en lugar de permitir la ansiedad en mi corazón. La fe entra en mi corazón para que luego lo que digo, esas cosas son difíciles, pero creo en un Dios bueno y Él está en el trono. Me convierto en uno que abstance la esperanza en lugar del miedo. Ánimo a todos los creyentes a preguntar, Señor, ¿qué me estás diciendo durante esta crisis? Luchando sobre rayo que Dios está hablando con el mundo a través de la pandemia mundial. Creo que su mensaje es personal y global. Enfatizarle, pastor, algunos de nosotros necesitamos escuchar algo individualmente. ¿Quién hubiera previsto estados deportivos vacíos? Esto se siente como una novela de ciencia ficción. Continuo podría ser que algunos de nosotros necesitamos escuchar al Señor decir, deje de hacer un ídolo con estas fuentes de placer. Ven a mí por santificación. Ve al Señor, pregúntale, ¿qué está diciendo? Y luego dile cómo podemos ser utilizados por ti. ¿Cómo podemos servir a los demás? Aconsejo, no es fácil debido al distanciamiento social, pero podemos enviar mensajes de texto y llamar a la gente, entregar regalos para alguien. Podemos ser creativos, especialmente con los vulnerables. A lo largo de la Escritura, Jesús proporciona el ejemplo perfecto de cómo responder en tiempos de crisis. Si quieres saber cómo Jesús responde a una calamidad global, podemos ver la forma en que Jesús respondió al hecho de que 5,000 hombres, mujeres y niños no tenían comida y cómo los alimentó. Dijo, ¿quieres ver la forma en que Jesús responde al aspecto maligno de la muerte? Podemos ver cómo respondió cuando Lázaro murió, resucitándolo de entre los muertos. El libro más reciente del pastor Jesús, el Dios que conoce tu nombre, analiza profundamente la vida de Cristo y lo que Él significa para nosotros hoy. Es tanto para los nuevos cristianos que quieren caminar por la vida de Jesús y comprender la belleza de esta persona real que vivió en esta tierra, como para los creyentes experimentados que quieren profundizar y explorar diferentes aspectos de la vida de Cristo. El libro ayuda a las personas a comprender por qué atesoramos a Cristo. Dijo, la razón por la que Dios se hizo carne es para revelarnos el corazón de Dios. Cuando veamos a Jesús, vemos el corazón de Dios. Todo revela el corazón de Cristo, que es compasivo, odia la religión que aleja a la persona de Dios y ama a las personas, al igual que muchas iglesias en todo el mundo. La iglesia ha suspendido los servicios de adoración en el campus en respuesta al coronavirus. En cambio, en la última semana organizó un breve servicio domiciliar en Facebook y continuará haciéndolo durante el tiempo que es necesario. Pasaré de Filipenses
capítulo 4. No te preocupes por nada, pero en cada situación, por oración y petición, con acción de gracias, presente sus peticiones a Dios. En estos tiempos debemos recordar que si bien los desafíos son grandes, Dios es mayor. En tiempos de calamidad, los cristianos deben esforzarse por mantener nuestras Biblias y corazones abiertos. Más que nunca tenemos situaciones como está en la historia y volverá a suceder. No sé si esto es una indicación de que estamos cerca del fin del mundo, tal como lo conocemos, pero podría ser. Nadie lo sabe. Pedro nos recuerda que debemos volver nuestros corazones al Señor y seguir orando. Salmo 56, versículos 3 y 4. Reflexiona al creyente llegando a declarar y afirmar su plena confianza en Alfa y Omega. Aquel día cuando el temor lo tomó por asalto, lo que le ha conducido a esta sólida confianza, el estudio exhaustivo de la Biblia, guarda sus mandamientos, meditar en ellas en esta su palabra, que viene enviada por el Espíritu Santo directamente al corazón del creyente. El Señor envía el mensaje bíblico para que el creyente pueda testificar con gran certeza: no temeré. Su palabra afirma que el Rey de Reyes y el Señor de Señores tiene control absoluto de todo, el eterno dador de la vida. Nuestro Consolador nos muestra con su palabra que no es bíblico temer a hombre alguno, pues este es como el tamo que arrebata el viento. Podría urdir el mortal. Un sinfín de artimañas con el fin de agradar al creyente, pero no es sabio temer a sabiendas de la grandeza del Dios al cual sirve el cristiano. Versículos 5 y el 6. Se unen los enemigos, aunque el creyente no tiene por qué hacer enemigos. Algunos decidan actuar en su contra, con el fin de pervertir las obras de los cristianos. Constantemente van pensando todo tipo de males en su contra. El calumniador de fama, el adversario, acecha, el tentador maquina, el maligno, el impío y perverso, maquina sus planes de maldad a fin de doblegar al creyente en su estrecho vínculo con su Dios. Implora por ese creyente en medio de la iniquidad de la tierra. Ruega por el pago justo de quienes obran con maldad. Pon todo esto en manos del justo juez. En el versículo 8, en el pasado, todo creyente en su madrugar tuvo que sufrir derrotas, caídas y reteridas, lágrimas derramadas ante la presencia de su Dios, el Creador. Las tiene presente, todas y cada una de ellas no le son diferentes. En el versículo 9, el creyente que siempre lee la Biblia, que no descuida el estudio de la palabra de su sabio Dios, el siervo que está atento al mandato de su Señor sabrá muy pronto que Dios está con él como poderoso gigante, por lo que el día que clame, aún antes que pronuncie palabra alguna, él ya habrá respondido. Sus hacedores se podrían en retirada como efecto de la operación de Dios. En el versículo 10 y el 11, lo que resta de parte del creyente es no temer cualquier iniciativa de mortal en una acción permanente, y continúa la dependencia de ayer
se afianza más hoy. Renueva al creyente con nuevos bríos. La promesa de seguir siempre al Señor brinda las alabanzas correspondiéndolas a su Dios, dejando a un lado el miedo. Versículo 12, la dependencia de ayer se afina más hoy. Renueva el creyente con nuevos bríos. La promesa de seguir siempre al Señor brinda las alabanzas correspondientes a su Dios, dejando a un lado el miedo. En el versículo 13, en la vida terrenal, Dios preserva la vida de sus amados, a los sostienes de la mano. Levanta al caído, libra de la muerte el pámpano. El creyente ha de vivir con la mirada puesta en Jesucristo, el siervo y hijo de Dios, ante el temor y el miedo devastador. Tiene por elección única la acción de fe, confiar en Jesucristo, pues Él es el librador del peligro, de la muerte y de la amenaza latente del enemigo. Ha de permanecer confiado en el Creador, por lo que hace cada día por cada uno de sus amados hijos, con acción de gracias, la gloria del Padre bueno. Con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre pueda estar escrita en el libro de la vida, repiten conmigo la oración de salvación y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias al Padre por salvarme. En nombre de Jesús. Amén. Y esta oración que Jehová se lo entregó a Amos para bendición del pueblo de Dios, y se consigue en el libro de Números, capítulo 24 hasta 26. Y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde. Que tengan una buena noche, un buen amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Tenemos que desguindarnos y buscar más del Señor, porque estamos viviendo en los últimos tiempos. Todas las escrituras están cogiendo vida hoy en día. Las profecías se están cumpliendo todos los días. Está pasando algo diferente. Tenemos que buscar más de Dios, porque Cristo viene pronto. Él está en la puerta. Y qué triste es que si somos como las vírgenes insensatas, que no estaban preparadas, tenemos que estar preparados, mis hermanos, para recibir la segunda venida del Señor. Y con esto lo dejo, y hasta la próxima. Que Dios me los bendiga y amén.